Algo fundamental cambió en la ciudad de Nueva York esta semana. Muchos judíos lo sintieron de inmediato. Zoran Mamdani juró como alcalde y en cuestión de horas se eliminaron las restricciones. Una definición internacional de antisemitismo usada por democracias globales eliminó la prohibición que impedía a agencias de la ciudad apoyar el boicot, desinversión y sanciones. Se fue una abogada que representó a un terrorista de Al-Qaeda y a una cabecilla de protestas ilegales anti-Israel en la Universidad de Columbia, ahora está en el Consejo de la ciudad. Incluso las declaraciones públicas del exalcalde contra el antisemitismo fueron eliminadas discretamente. Nada de esto debería ser una sorpresa y nada de esto debería verse de manera aislada. Porque cuando quitas el lenguaje de procesos y revisión de políticas, lo que queda es un mensaje muy claro sobre la dirección de la ciudad y sobre de quién es negociable la seguridad. Para ser justa, el alcalde mantuvo la oficina contra el antisemitismo y cumplió su promesa de proteger lugares de culto. Una oficina sin definición es como un departamento de bomberos sin agua. Parece tranquilizador hasta que empieza el incendio, y muchos creen que el incendio ya está aquí. Desde multitudes coreando violencia afuera de sinagogas hasta una funcionaria de la ciudad sugiriendo que la inmigración judía a Israel viola el derecho internacional. Hasta un ecosistema político donde el antisionismo y el antisemitismo son cada vez más indistinguibles. Esto no es teórico. Así que hoy hablamos sobre el poder, sobre la ley, sobre la influencia y sobre lo que realmente protege a una comunidad. Cuando la política se vuelve hostil, el pánico es inútil y el miedo no es una estrategia. Pero si se usa correctamente, la ley sí puede serlo. Así que, hoy nos acompaña el rabino Mark Goldfetter, abogado constitucionalista y fundador del Centro Nacional de Defensa Judía, para explicarnos qué significan estas acciones, qué herramientas legales les quedan a los judíos neoyorquinos y cómo usarlas. Mark, bienvenida de nuevo a Ley Básica. Gracias por invitarme. Está bien, creo que ni siquiera repasé toda la lista de cosas escalofriantes que vimos esta semana. Y realmente me gustaría saber tu opinión sobre lo que está pasando aquí. Y antes de que hablemos de la ley, ¿qué mensaje crees que está enviando esto? Bueno, quiero empezar diciéndole algo muy importante a tu audiencia, que es esto. Todo estará bien, ¿de acuerdo? Cuando gente como Zoran Mamdani amenaza con palabras, políticas o posturas, es fácil alarmarse. Hemos soportado peores situaciones, pogromos, expulsiones, boicots y campañas de difamación. No solo hablo de nosotros, los Judíos a lo largo de la historia, me refiero a nosotros, el pueblo judío, en los últimos 2 años. Hemos superado peores situaciones que una mala administración o un demagogo. Solo debemos planear, no entrar en pánico. También es importante notar que no tenemos el síndrome de locura por Mamdani. Yo era rabino antes de convertirme en abogado, así que permíteme decirte esto. En esto nos guiamos por principios talmúdicos, el Talmud y el Tratado. Nida nos dice que cuando te cuentan cosas negativas o preocupantes sobre una persona, no debes creerlas completamente, pero puedes y debes tomar precauciones para asegurarte de mantenerte a salvo. Quiero dejar claro que aún espero y rezo para que el alcalde Mamdani cambie y sea un excelente líder para todos en la ciudad, incluidos los judíos. Aclaro que mis preocupaciones no se basan en raza, religión, edad o género. Se basa en todo lo que él ha dicho, hecho, escrito, defendido y en lo que fundamentó su campaña. Hay razones legítimas para estar preocupado. Podría intentar implementar algunas de las políticas de las que habló y ya lo está haciendo. Asegurémonos de que todos los que nos escuchan estén al tanto de lo que estamos hablando. Entonces, el alcalde asumió el cargo y, según tengo entendido, los nuevos alcaldes tienen el derecho de revocar o renovar las órdenes ejecutivas de sus predecesores. Y lo que el alcalde decidió hacer fue regresar a finales de septiembre de 2024 y básicamente rescindir casi todas las órdenes desde ese momento. Y eso incluía órdenes relacionadas con la protección de la comunidad judía y las casas de culto judías, así como el establecimiento de esta oficina del alcalde para combatir el antisemitismo. Dejó la oficina en su lugar y creo que renovó la relacionada con las casas de culto, pero hay 2 órdenes clave que tienen a la gente bastante alarmada, ¿verdad? Entonces, una está relacionada con la eliminación de la definición de la insuficiencia renal aguda, sobre la cual te voy a pedir por favor que expliques un poco más. Y luego, la segunda tenía que ver básicamente con una prohibición del boicot, desinversión y sanciones en las decisiones de adquisiciones en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Y esto fue como el primer día.
Estas son dos de las cosas que él se niega a renovar. Entonces, ¿qué significa eso? Fueron relativamente tardías en la administración de Adams, pero en la práctica, ¿qué le ofrecieron a la comunidad judía y qué hemos perdido, en tu opinión? ¿Y qué ha cambiado prácticamente a partir de esa decisión? Bueno, de nuevo, es importante darse cuenta de que está el simbolismo y está la practicidad, así que simbólicamente, ya sabes. Según The Times y The Post, él volvió y eliminó muchas órdenes ejecutivas, borrándolas como parte de un encubrimiento según los reportes, para que pudiera eliminar fácilmente las dos, una sobre la definición de la insuficiencia renal aguda y otra sobre boicot, desinversión y sanciones. Sin levantar sospechas, pero aún así las levantaste al revocar protecciones para la comunidad judía en tu primer día de administración. ¿Qué significa eso? La de boicot, desinversión y sanciones es menos relevante en la práctica, ya que aún existen leyes estatales que prohíben ciertas formas de boicot, desinversión y sanciones, así que eso realmente solo fue enviar un mensaje de que odio a Israel y voy a hacer todo lo posible para que todos sepan que odio a Israel, pero él no tiene tanto poder sobre ese tipo de decisiones relacionadas con boicot, desinversión y sanciones. El Contralor y la ley estatal tienen poder, pero lo que realmente preocupa es la revocación de la insuficiencia renal aguda, y te voy a dar un ejemplo muy específico de por qué es tan importante y lo que perdimos. Eso es de Nueva York, así que no sé si tus oyentes conocen la historia de Saddam Massoud. Massoud era un antisemita en la ciudad de Nueva York que, en 3 ocasiones diferentes hace algunos años, atacó a 3 hombres judíos estadounidenses inocentes, visiblemente judíos, por el simple hecho de ser judíos. Ahora, sus abogados en la Corte Federal tuvieron la audacia de argumentar que Massoud no era un antisemita. No, solo odiaba a Israel y era tan apasionado por Palestina que a veces se perdía. No debió ser violento, pero era solo político. Le preocupaba Palestina y sintió que debía atacar a hombres judíos inocentes, quienes solo eran judíos sin decir ni hacer nada sobre Israel. Argumentaron esto en un tribunal federal y, al no existir definición federal de antisemitismo, casi les resultó. Afortunadamente, en ese caso, los fiscales lograron su objetivo. Los mensajes de Signal de Massaoud estaban encriptados y en ellos decía a sus amigos: "Vamos a cazar judíos y cuando lo hagamos, esto es casi una cita directa", él dijo. "Asegúrense de decir sionista no judío porque mi abogado es muy bueno y nos va a sacar de esta". Él sabía lo que hacía y cómo ocultar el antisemitismo tras el antisionismo. Massaoud es un idiota. Durante el tercer ataque le preguntó a la víctima: ¿eres un maldito judío? Y luego lo golpeó. No siguió su propio consejo. Pero una vez que consiguieron esos mensajes de texto, se retiraron por completo y Massaoud está en la cárcel. Lo que hace la definición de la insuficiencia renal aguda es asegurarse de que no puedas hacer ese argumento de Massaoud, ¿verdad? Y deja claro, por ejemplo, que responsabilizar a los judíos por las acciones del Estado de Israel, te gusten o no, es antisemita. Y así, cuando un fiscal, un juez o una figura de autoridad está tratando de determinar la motivación detrás de un acto que ya es ilegal, como atacar a una persona cuando se alega que se hizo por la identidad de esa persona, pueden recurrir a la definición de antisemitismo más aceptada en el mundo, y volver a llamar a esto una definición polémica es ridículo, ¿verdad? Más de 1.200 entidades en todo el mundo, la gran mayoría de personas judías de todos los espectros. Por supuesto, hay personas en los márgenes que no les gusta la definición de la insuficiencia renal aguda. La diferencia entre consentimiento unánime y consenso es que esto es más que consenso, es un mandato. Los judíos nunca estarán totalmente de acuerdo en todo. Había protecciones para que los actos antisemitas en la ciudad se etiquetaran correctamente, pero Mamdani eliminó esa protección y lo hizo mucho, mucho más fácil para los antisemitas cometer actos atroces de antisemitismo y luego esconderse detrás del velo más delgado de excusas para fingir que no era antisemitismo, que simplemente era algo político. Así que, mira, hablemos realmente de cuál es tu especialidad, qué es el conjunto de herramientas legales para defender a las comunidades judías y pensar en formas de incluso expandir ese conjunto de herramientas. Ahora, mencionaste que hay disposiciones en la ley del Estado de Nueva York que, digamos, protegen contra decisiones tipo boicot, desinversión y sanciones en la toma de decisiones de la ciudad. También hay disposiciones en el Estado de Nueva York que prohíben la interrupción del derecho a la libertad religiosa en un lugar de culto o la interrupción de un servicio religioso. De hecho, el informe de la oficina del alcalde, que se publicó básicamente como un regalo de despedida del alcalde Adams, creo que para la comunidad judía, mencionó eso. Estas disposiciones, por supuesto, existen, pero simplemente no se están aplicando lo suficientemente bien y que aún queda mucho trabajo por hacer en ese aspecto. No sé si quieras hablar de eso, pero creo que sería más interesante para esta audiencia, ya que no solo son neoyorquinos.
Pero creo que deberían aprender de eso. Nosotros, ellos, todos deberían aprender del caso de Nueva York. Las protecciones federales aplican para los judíos en todos los estados, y ya mencionaste varios estatutos federales en tus escritos. La ley FACE, la sección 1983 y la 1981, quería profundizar más en esas. Según cómo respondas, las aplicaremos a casos específicos o puedes ilustrar tú misma esas tres o si tienes otras también. Bueno, empezaré con la sección 1981 porque realmente se relaciona muy bien con su revocación de la definición de insuficiencia renal aguda, así que la sección 1981 de la Ley de Derechos Civiles de 1866 es uno de los estatutos antidiscriminación más antiguos y poderosos en la ley estadounidense. Se promulgó tras la Guerra Civil y fue revolucionaria, ¿no? Establecía que todas las personas en Estados Unidos, sin importar raza o etnia, tenían igual derecho a celebrar y hacer cumplir contratos, a demandar, a ser parte, a presentar pruebas y a gozar del beneficio pleno e igualitario de todas las leyes y procedimientos para la seguridad de las personas y la propiedad, tal como lo disfrutan los ciudadanos blancos. Hoy en día es un arma clave para proteger a personas y organizaciones judías contra la discriminación en el mercado y el empleo. En los tratos con gobiernos estatales o locales suele verse como una disposición contractual, pero implica más que eso. Y les contaré cómo descubrimos el uso de esto y cómo vamos a utilizarlo en Nueva York, así que algunos de ustedes quizá estén familiarizados con nuestro caso de Kim Summerall del verano pasado. Para no hacer el cuento largo, nuestra clienta Kim Summerall asistía a una contraprotesta de Código Rosa en Washington, Distrito de Columbia, llevando una bandera de Israel al cuello. Una de las manifestantes de Código Rosa la agarró por la bandera y la ahorcó con ella. Un acto de violencia antisemita, ahorcar a una mujer judía con un símbolo judío. Pero el fiscal y el juez, en ese caso, de nuevo, no hay una definición ahí, dijeron, bueno, no vemos ningún antisemitismo aquí, y eso no nos pareció bien. Creemos que es muy importante que las cosas se etiqueten correctamente, pero ¿cómo logras eso de forma sencilla? No existe agravante civil por crimen de odio, así que volvimos a esto. Como mencioné antes, estaba citando eso. Al final se menciona la seguridad de las personas y la propiedad, pero según sabemos, nunca se ha usado así. Dijimos que la seguridad de las personas y la propiedad también debe incluir la seguridad física. Así que llevamos ese caso para decir que ella fue atacada por su raza y que eso violó la seguridad de las personas. El juez Trevor McFadden reconoció que Nebs Summerall no representaba a ningún gobierno. Ella era solo una mujer judía que llevaba un símbolo judío universalmente reconocido y tenía derecho a su seguridad y a la protección de su persona. Y esa es la decisión más importante que hemos logrado tras el 7 de octubre. El juez McFadden dijo eso y probablemente fue más allá que cualquiera. Atacar a una mujer judía con un símbolo judío es como gritar la palabra con N y atacar a una persona negra. ¿Por qué eso nos importa en Nueva York? El alcalde no puede cambiar legalmente la definición de crimen de odio según la ley estatal, ¿cierto? Pero él puede en la práctica controlar si los ataques antisemitas se reconocen como tales, ¿verdad? Él decide cómo se realiza la vigilancia policial, el manejo de datos y la comunicación, incluso si las agencias usan la definición de la insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Establece prioridades generales para la vigilancia policial y la fiscalía. Lo hace por mandato del comisionado de la Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, la Oficina para la Prevención de Crímenes de Odio y coordinando entre agencias. Muchas cosas distintas. Podemos asegurarnos de que el antisemitismo se etiquete correctamente bajo la sección 1981, una ley federal aplicable en todo el país, incluso si la administración no lo hace. Planearemos, si Dios no lo quiera, presentar este nuevo tipo de demandas bajo la sección 1981 en Nueva York cuando sea necesario. Entonces, corrígeme si me equivoco. La sección 1981 también se aplica a quienes, aunque no sean judíos, son simpatizantes de Israel y atacados por ser percibidos como judíos. Esa es una pregunta interesante. Si la discriminación racial suele ser real o percibida, es tratar a las personas diferente. Existe una pregunta sociológica clave. ¿La raza es solo una construcción social o realmente existe? La cuestión es que si tratas a una persona de manera diferente porque percibes que es de una raza distinta, eso es discriminación racial y eso es ilegal. Por eso científicamente no importa si los judíos son raza o no. Ciertamente, históricamente e incluso hoy en día, los judíos son tratados de manera diferente debido a un ánimo discriminatorio racial real o percibido. Ese precedente de 19, el fallo Kim Summerall, ya se aplicó en otros lugares. Aún no se ha usado en otros lugares, pero ya presentamos otros casos con ese precedente.
Mucha suerte, ¿de acuerdo? Ya hablamos de 1981, ahora pasemos a la ley FACE en 1983. Déjame empezar con el 83 porque es el vehículo que nos llevará ahí. Entonces, el 83, la sección 1983 de la Ley de Derechos Civiles de 1871, es otra de las grandes herramientas de aplicación de la democracia estadounidense. Eso también se promulgó justo después de la Guerra Civil, cuando había funcionarios locales, sinceramente, que hacían la vista gorda ante la violencia contra las minorías. Y ahora realmente se ha convertido en el salvavidas para los ciudadanos estadounidenses, cuando el propio gobierno se convierte en la fuente de discriminación, así que no crea ningún derecho nuevo. Permite a particulares demandar a funcionarios estatales o locales que, bajo la ley, les priven de derechos garantizados por la Constitución de Estados Unidos o estatutos federales. Por ejemplo, en Carolina del Norte presentamos el caso Gluck demandando al Departamento de Policía por violar derechos de la primera y 14ª enmienda, porque se negaron a proteger a un grupo de judíos ancianos que estaban en una protesta. En este contexto, si un alcalde o agencia usa su poder para atacar, suprimir o penalizar a ciudadanos, expresión u organizaciones judías. Mamdani ha mencionado que la sección 1983 permite acudir a la Corte Federal y exigir rendición de cuentas. Debes tener un acusado actuando bajo la ley estatal y que haya privado al demandante de un derecho federal. Tiene que haber un vínculo causal entre los dos y tiene que ser que la persona realmente haya sufrido una lesión, así que puedo explicar un poco más sobre eso. ¿Qué significa actuar bajo el amparo de la ley estatal? Significa ejercer autoridad que proviene de un cargo estatal o local. Eso incluye a alcaldes, jefes de agencias, policía y entidades privadas que cumplen funciones públicas bajo el gobierno. La evidencia que necesitas incluye correspondencia oficial, permisos, registros de financiamiento o directivas que prueben que la conducta ocurrió en capacidad oficial. Ahora, tiene que haber una privación de un derecho federal. ¿Cómo se vería eso aquí? Bueno, en casos relacionados con el antisemitismo hay muchos ejemplos de cómo podría verse eso. Podría ser la protección igualitaria, ¿verdad? Esto es discriminación intencional, así que debes probar que pertenecen a una clase protegida, identidad religiosa o étnica, como judíos o israelíes tratados diferente. La discriminación fue un factor y hubo afectados. Por ejemplo, si un alcalde niega un permiso para un desfile del Día de Israel, existe aplicación selectiva de leyes fuera de las sinagogas y declaraciones discriminatorias o desvíos en procedimientos. Todas cosas que desafortunadamente es probable que sucedan. Luego también está la primera enmienda, ya sabes, la libertad de expresión y el libre ejercicio, la discriminación por puntos de vista. El gobierno no puede favorecer ni desfavorecer discursos basados en ideologías. Por ejemplo, si niegas un permiso para una protesta a favor de Israel, pero apruebas otros, eso califica. También podría incluir violaciones al debido proceso, sean procesales o sustantivas. Lo procesal implica privar de propiedad o libertad como permisos o financiamiento, sin aviso ni audiencia. Y lo sustantivo es importante, sería una conducta tan arbitraria o atroz que impacta la conciencia. Aunque parece un estándar alto, la Corte en el caso del Condado de Sacramento contra Lewis dijo que no lo es. La conducta policial deliberadamente indiferente o atroz puede violar el debido proceso sustantivo. ¿Cómo sería esto en la práctica? Un caso como el de Glock, donde la policía se niega a proteger a judíos manifestantes y contramanifestantes en un evento. Yo diría que, en resumen, la sección 1983 es la manera de asegurarse de que el poder público no se convierta en el verdadero instrumento del prejuicio. Tus ejemplos son maravillosos porque realmente le muestran a la gente cosas que teóricamente podrían pasar. Algunas de ellas ya han pasado. Pero ¿qué hay de las áreas grises? ¿Cómo se vería una área gris aquí? Porque muy a menudo no creo que sea necesariamente tan claro. Por ejemplo, digamos que la policía no aparece en la cantidad que te hubiera gustado. O, ya sabes, hay alguna razón técnica, como por ejemplo un nuevo comienzo para la oficina de la alcaldía. Que todas las órdenes que se remontan a finales del 24 de septiembre sean revocadas o anuladas, casi incluyendo estas que claramente estaban dirigidas desde el principio. Entonces, ¿dónde se pone un poco más difícil? Te mostraré algunos ejemplos y luego hablaremos de uno, ¿ok? Empecemos con uno fácil. A. 1981 boicot corporativo y discriminación, ya que cancelaron boicot, desinversión y sanciones. Tienes una empresa que rechaza contratos con proveedores que no denuncian a Israel, lo que viola la sección 1981 por discriminar según afiliación judía o israelí como proxy de etnicidad. Ahora hagámoslo un poco más difícil. Un teatro cancela el contrato de un artista israelí. ¿Por qué? Por presión política de un funcionario de la ciudad como Mamdani. Ahora,
Es una demanda bajo la sección 1981 contra el lugar por sesgo privado y también bajo las secciones 1983 y 1981 contra la ciudad por participación estatal. Ellos van a decir, no, ejerciste presión por otras razones, razones políticas, y es ahí cuando vas a obtener el proceso de descubrimiento, y es ahí cuando vas a conseguir esos correos electrónicos internos y correspondencia que van a describir cosas en correos oficiales sobre por qué tomaron o no una decisión en particular. Llévalo más allá. Hay sesgo en la contratación municipal. La ciudad no quiere arrendar un espacio público a una organización judía, argumentando motivos de seguridad. Aprueba a otros con riesgos similares, ¿cierto? Eso viola las leyes 1981 y 1983 sobre igualdad y derechos contractuales. Y vamos a usar el impacto dispar y los comparadores en situaciones similares como evidencia de intención discriminatoria. En resumen, vamos a buscar evidencia en declaraciones y correspondencia, y todo, desde mensajes de texto como Sada Massoud hasta proclamaciones oficiales de la oficina del alcalde sobre cuál era la verdadera intención. Cuando ves cómo tratan a otros, es claro que hay una diferencia. Por ejemplo, no cancelaron órdenes que protegían a otras minorías. En el mismo periodo de tiempo. Sí, o sea, de nuevo, no sé si necesariamente no hubo ninguna, pero eliges un periodo de tiempo arbitrario en el que las únicas personas afectadas son los judíos. Eso dice mucho. La verdad es que en realidad quería ver la lista completa de los que fueron revocados y no pude encontrarla. Eso probablemente sea después de este programa. Nos queda uno más por revisar antes de continuar, el acta FACE. Y de hecho, recuerdo haber hablado contigo sobre un precedente que obtuviste en nuestro episodio anterior. Me gustaría que lo explicaras de nuevo con detalle. Solo lo menciono porque ese episodio tiene joyas que no podremos tratar ahora. Háblanos de por qué la ley FACE es importante. Claro, la ley FACE es la ley de libertad de acceso a las entradas de clínicas. Normalmente se refiere a clínicas de aborto, libertad de acceso a las entradas de las clínicas. Pero también hay un párrafo que nadie lee que dice, o casas de culto religioso. En junio de 2024 hubo un pogromo afuera de la sinagoga Adas Torah en Los Ángeles. Utilizamos la ley FACE para demandar a Code Pink, organización sin fines de lucro antisemita que organizó este ataque violento. Estaban bloqueando la entrada a un lugar de culto, violando tanto las leyes estatales de California como las federales de la ley FACE. Ahora respondieron y dijeron, no, no, no. Esto solo fue un evento de Aliyah, solo un evento inmobiliario, no un acto de culto religioso. A lo que respondimos y dijimos, no. No solo es la Aliyah una mitzvah, un mandamiento que el Talmud considera igual a todos los demás mandamientos. Según varios, como el Rivash y el Hekshir Aliyah, incluso prepararse para hacer Aliyah ya es cumplir parcialmente esta mitzvah. El juez básicamente dijo, no quiero tocar esto ni con un palo de 3 metros, ahora presentamos todas las fuentes muy reales. Ahora por primera vez la Aliyah es un derecho religioso protegido por la primera enmienda en Estados Unidos. Al Departamento de Justicia esto le agradó. Ellos presentaron una declaración de interés en el caso, diciendo que este es un uso correcto de la ley FACE, y luego formaron su propio equipo de la ley FACE y su propio equipo de la ley FACE. El 29 de septiembre presentaron un caso similar en Nueva Jersey, aprovechando la atención mediática del caso de la ley FACE en Los Ángeles. Desde entonces investigan al menos 2 más, ¿cierto? Los 2 casos adicionales son Wilshire Boulevard en Los Ángeles y la sinagoga Park East. Curiosamente, en Wilshire Boulevard, de nuevo, informes públicos muestran que el mismo grupo que organizó esa protesta estaba planeando 5 ataques con bombas diferentes, atentados terroristas en la víspera de Año Nuevo, cuando fueron detenidos. No sé si la investigación surgió por una mala acción, pero si fue así, parece que Rivash pudo prevenir un ataque terrorista en 2025. Aquí se da una interesante confluencia de circunstancias. ¿Por qué es importante la ley FACE? Porque de nuevo estamos viendo lo que el alcalde ya ha dicho y ya ha hecho, ¿verdad? Cuando hubo una protesta extremadamente antisemita afuera de una sinagoga, en lugar de simplemente condenar a los manifestantes, lo que Mamdani hizo fue condenar a la sinagoga por atreverse a organizar un evento de Aliyah. Y lo hizo apelando a una ley internacional inexistente. Realmente no existe tal ley internacional, y en la medida en que existiera una ley internacional, no tiene nada que ver con el estado de Nueva York. Mamdani, como alcalde, está obligado por la Constitución y leyes estatales y locales sin relación con la ley internacional. Pero en la medida en que él piense que es un problema organizar eventos de Aliyah, es muy posible que tengamos que depender de la ley FACE para asegurarnos de que estos manifestantes no regresen.
Hagamos un resumen rápido antes de la siguiente pregunta sobre los equilibrios de protección en Nueva York. La sección 1981 garantizará que los actos antisemitas sean correctamente etiquetados. La sección 1983 nos permitirá acudir a la Corte Federal. La ley FACE es la forma en que vamos a proteger las sinagogas, y hay varias otras cosas que también planeamos analizar. Sabes, la difamación, por ejemplo, es algo que realmente podría suceder dependiendo de si él sigue hablando de organizaciones judías y las acusa de crímenes internacionales, ¿verdad? Esas son declaraciones falsas y difamatorias publicadas a un tercero. Si es un funcionario público como Mamdani, debe haber verdadera malicia, es decir, saber que es falso o ignorar la verdad. Sin duda, despreciamos la verdad y eso causa daño. Si deseas federalizar esa demanda, puedes hacerlo mediante la sección 1983. Bien, entonces acabas de mencionar en tu respuesta, mira, Mamdani no actúa solo, él está dentro de este sistema más grande y está limitado por la Constitución. Claramente hay un papel que debe desempeñar el contralor de la ciudad, otro para el gobernador y otro para la legislatura estatal. Y me pregunto si la gente realmente está consciente de las formas en que estas instituciones pueden controlar la oficina del alcalde o colaborar con la oficina del alcalde. Y si eso podría no influir en algunas. Sobre la planificación de la comunidad judía en Nueva York, y no solo el alcalde, ¿cierto? ¿Qué opinamos del instructor de poder que lo supervisa? Quiero decir, la verdad es que Mamdani probablemente va a recibir una lección de civismo al darse cuenta de que el alcalde importa mucho, pero no es todopoderoso. Existen controles formales como el Consejo de la Ciudad, que actúa como control legislativo. El Consejo de la Ciudad puede anular un veto del alcalde con 2/3 de votos. Pueden aprobar leyes y modificar o rechazar el presupuesto de la ciudad, lo cual es clave para los planes que Mamdani planea implementar. Supervisan audiencias, emiten citatorios y pueden aceptar o rechazar designados del alcalde. Están los controles estructurales. La Carta de la Ciudad de Nueva York divide el poder entre alcalde, consejo, contralor y defensor público. Hay ciertos procedimientos como adquisiciones, elaboración de reglas y mantenimiento de registros que exige. Hay organismos más o menos independientes como la COIB y los organismos DORIS que se encargan de llevar registros y otras cosas. Puedes impugnar violaciones de la Carta, incluso del alcalde, en un tribunal estatal mediante procedimientos del artículo 78. De hecho, ayer le enviamos una carta a Mamdani advirtiéndole sobre posibles violaciones de los procedimientos del artículo 78 cuando detuvo los informes diarios de Jessica Tisch sobre inteligencia. Vi eso. ¿Podrías explicar a qué te referías ahí? Vi la carta. Sí, los informes públicos dicen que, bueno, primero que nada, la Orden Ejecutiva 2, así que no son los informes públicos los que dicen eso. De ahora en adelante, el comisionado de policía, junto con varias otras agencias que no tienen nada que ver con la aplicación de la ley, va a reportar al primer vicealcalde, quien, por cierto, no tiene experiencia en la aplicación de la ley. Mientras que tradicionalmente ellos reportaban al alcalde. Ahora Mamdani salió en respuesta y dijo, oh no, eso es solo para coordinar el día a día, pero ¿realmente debería reportarme directamente a mí? Bueno, no está claro qué significa eso, porque otros informes decían que él detuvo las reuniones informativas que se han realizado diariamente desde el 11 de septiembre entre el comisionado de policía y el alcalde, sobre las amenazas que aún enfrenta la ciudad, que siguen siendo muy relevantes. Nueva York está en el centro de juicios por terrorismo, incluido recientemente Maduro. Y de repente decir que voy a hacer la vista gorda y fingir que no hay peligro para la ciudad, eso es irresponsable. Bien, entonces está la Carta Orgánica, la Contraloría y el Consejo de la Ciudad. La Contraloría audita agencias, revisa y rechaza contratos y supervisa fondos de pensiones. Existe un defensor público que no ejerce mucho control, pero puede proponer leyes o demandar a la ciudad. Es como un ombudsman, no tiene autoridad ejecutiva directa, es principalmente una plataforma. El verdadero control serio aquí, para ser honesto contigo, son los tribunales, ¿verdad? Los tribunales estatales y federales pueden prohibir acciones ejecutivas que sean ilegales. Pueden hacer cumplir la ley estatal, incluyendo, por ejemplo, estatutos estatales anti-boicot, desinversión y sanciones, leyes de derechos civiles o leyes federales. Título 6. Primera enmienda, Igualdad de protección, sección 1981 y 1983. Entonces, ya sabes, si el alcalde aplica selectivamente, discrimina por opinión, incumple deberes o destruye registros ilegalmente, como el primer día. Si hay violaciones en adquisiciones, es la mayor restricción para un alcalde. Debemos estar preparados con estas herramientas. Crecí en Nueva York. Sé que has ido muchas veces, pero no sé si eres de ahí. Crecí en Nueva York. ¿Creciste? Genial. ¿Sabes dónde?
25. Viví 25 años en Brooklyn, luego en el condado de Rockland y los últimos 8 en la ciudad. Muy bien, bueno, Queens también está en la ciudad, ¿ok? Así que entonces sabes exactamente lo que voy a decir, pero igual lo voy a explicar. Hay como, de verdad, una especie de cálculo político incómodo que viene de la comunidad judía, ¿verdad? Existen datos del Centro de Investigación Urbana en el Centro de Posgrado de City University of New York que básicamente muestra la división del voto en noviembre. Y solo para dar algunos ejemplos, esto es citando una investigación que fue mencionada en un artículo de Forward. En Borough Park, los votantes hasídicos votaron en cifras récord. Hubo un distrito que pasó de 280 votantes en el 21 a más de 1000 este año y Andrés Cuomo obtuvo el 88% de esos votos, Omdani obtuvo 66, y encuentras márgenes similares en Midwood y Crown Heights. En Williamsburg no es tan sorprendente. Pero luego te mudas a vecindarios con poblaciones judías predominantemente más progresistas o liberales y obtienes 75 de Omdani y Park Slope y lugares similares en Prospect Heights, Clinton Hill, Fort Greene, etc. El Upper West Side se dividió, mientras que el Upper East Side apoyó 2-1 a Cuomo. Así que tenemos un voto judío muy dividido y el voto judío en sí mismo es numéricamente menos poderoso de lo que solía ser. Recuerdo cuando crecí, creo que había unos 2 millones de judíos en la ciudad de Nueva York. Y ahora, al menos según los documentos de la alcaldía que estaba leyendo para prepararme para esto, estamos por debajo de 1 millón, dado que el voto judío es tan variado. ¿Qué piensas sobre esto? Dices que los tribunales son el mayor control sobre el alcalde, pero ¿debería considerarse otra forma de construir coaliciones internas? ¿Existe potencial para ello? Que Mamdani haya ganado no implica que los judíos de Nueva York hayan apoyado sus posturas. Varios estudios, como uno de Dropsite, resultaron cómicos. Si excluyes a los votantes de Trump, Mamdani tuvo un desempeño increíble. Entonces, si vuelves a quitar, como dijiste, a todos los judíos jaredíes y ortodoxos, que son un gran porcentaje, entonces Mamdani lo hizo excepcionalmente bien. No lo hizo excepcionalmente bien. Los votantes judíos siempre van a estar divididos y la clave aquí es esto. La seguridad judía en Nueva York no debe depender del alcalde ni de su buena voluntad. Los alcaldes no requieren nuestro voto para ganar. La protección debe ser obligatoria, no opcional. Debe provenir de la ley, los tribunales, la preeminencia estatal y la aplicación de derechos federales, también, lamentablemente, de estar listos para litigios, ¿verdad? El poder ahora debe pasar por las instituciones, no por el ayuntamiento. Mamdani lo demostró cuando lo mencionó. Él dijo que no los necesitaba para ganar y así fue. Ganó. Ahora creo que intenta mover la ventana de Overton lo más posible, ¿verdad? Envía un mensaje muy claro cuando tomas a un abogado de Al Qaeda como tu principal asesor legal. La misma persona que defendió a Mahmoud Khalil, uno de los principales instigadores y activistas que, en mi opinión, apoyaban materialmente al terrorismo y a Hamas. En los últimos años, estas son las personas que él está poniendo en esos puestos, y lo que está diciendo es que le está dando la espalda a la comunidad judía y diciendo, no los necesito y puedo hacer lo que quiera. Y está bien porque no lo necesitamos. También podemos actuar usando la preeminencia de los tribunales, derechos federales y preparación para litigios. Bueno, no se me ocurre un mejor lugar para terminar que aquí. Te deseo muchísimo éxito, tanto en difundir tu mensaje como, por supuesto, en los casos que estás litigando actualmente y los que litigarás en el futuro. Y espero y rezo para que nada de esto sea necesario, y que él tenga una epifanía y comprenda que los judíos también merecen la misma protección que los demás. Estoy de acuerdo con eso y, bueno, junto con eso, simplemente reiteraría el mensaje con el que comenzamos. Estabas hablando de mensajes. Entonces, lo que pasa en Nueva York es un mensaje, ¿verdad? Y la comunidad judía ahí, al menos la parte que está bastante preocupada por esto, debería, como que espero, darse cuenta de eso. Tiene las herramientas que mencionaste, incluyéndote a ti y a varias organizaciones que trabajan en esto. Muchas gracias. Sé que has luchado mucho contra un resfriado para poder hablar con nosotros. Yo también, por cierto, y espero poder hablar contigo en los próximos meses. Gracias, hablamos pronto, me dio gusto verte. Igualmente me dio gusto verte.